Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo seminario. Por favor, ¿me confirman el audio y la imagen antes de comenzar? Perfecto, Aldo, bienvenido. Nicole, ¿me están confirmando todos entonces? Muy bien, me dicen entonces audio y video, ok. Muchas gracias a los que me contestaron. Perfecto, bienvenido Bruno, Jonathan, Miguel, Antonio, Víctor, a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a partir este seminario que se trata exclusivamente de la guerra comercial, qué es lo que está pasando entre China, Estados Unidos y cómo esto afecta al dólar en particular, y también vamos a estar viendo un poquito de los mercados, ¿ya? Las dudas que ustedes tengan, por favor, siéntanse la libertad de ir comunicándomelas, yo las voy a ir viendo ahí, las voy a comentar y las vamos resolviendo, ¿ya? Entonces, primero que todo, para entender la guerra comercial, ¿qué es lo que necesitamos saber? Partir siempre por lo más básico. ¿Qué es una guerra comercial? Y el por qué se da. ¿Cuál es el beneficio de una guerra comercial si es que hay algún beneficio? ¿Ya? Juan Carlos me dice acá que no tiene imagen, pero los demás me confirman que sí. Juan Carlos, de repente, si te sales y vuelves a ingresar, te va a funcionar. Guerra comercial es el escenario económico en el que se genera el proteccionismo. ¿Ya? En el fondo es cuando hay países en conflictos y toman represalias entre ellos frente a distintos tipos de aranceles o cuotas de importaciones recibidas en general. ¿Qué son los aranceles? Perfecto. Los aranceles, en definitiva, es un impuesto o un tributo que un gobierno asigna a una clase de bienes importados. En teoría, esto hace que los productos extranjeros sean más caros y, por lo tanto, menos deseables para los consumidores, impulsando a los fabricantes nacionales del producto, que no tienen que pagar el impuesto. Eso es lo que hace un arancel y eso es lo que busca Estados Unidos en la guerra comercial, es decir, que los productos que fabrica China y que se vienen a vender a Estados Unidos sean más caros y por ende sean menos deseables por los consumidores y de esa forma fomentar el proteccionismo, fomentar la producción nacional, en ese caso de Estados Unidos. Sí, efectivamente esto se debe a la política de impuestos, ¿ya? Ahí vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso, ¿ya? El tema de la propiedad intelectual es un tema clave acá, ¿ya? ¿Qué es la propiedad intelectual? Es un bien económico que incluye productos intangibles que permiten al creador de una patente o de una marca o de un derecho de autor a gozar de los beneficios que derivan de su creación o de la inversión realizada en relación a esa creación, ¿ya? El tema de la propiedad intelectual es bien importante porque es uno de los puntos más polémicos de la guerra comercial. Por lo general, Estados Unidos está comentando mucho de que China les roba mucho derecho de autor porque copia los celulares, porque copia los autos, porque copia todos los productos que genera Estados Unidos, aún, y el costo de mano de obra es mucho menor, por ende los precios son menores. Y ese es uno de los motivos del por qué se está generando esta guerra comercial. Es solamente uno, hay muchos motivos más, y los que los vamos a estar repasando durante el seminario. Por ende, como para ir concluyendo, ¿qué es la guerra comercial? Es un escenario económico donde los países se imponen aranceles unos a otros. ¿Para qué? Para fomentar el proteccionismo como herramienta de desarrollo interno. Y de esa forma buscar de cierta manera el cierre parcial de las fronteras económicamente hablando. Acá me están preguntando, se dice que Europa también está en esta guerra, ¿es cierto? Todavía no. Todavía no, la verdad. Ya, probablemente en algún momento le toque a Europa y más que nada es porque Trump también ya se lo ha comentado o lo ha dicho al mercado que pretende poner algunos aranceles a los autos de origen europeo. ¿Ya? Todavía no está Europa metido en la guerra comercial, ahora está exclusivamente China y Estados Unidos, pero en algún momento podría darse esa situación sin duda. ¿Ya?
Ahora, ¿por qué se produce esta guerra comercial? Primero, y lo más importante, el proteccionismo. En la campaña presidencial de Trump, él fomentó mucho el proteccionismo, el volver a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, ese era su eslogan de campaña, de hecho. Por ende, lo que él buscaba era que todo se produzca en Estados Unidos y se ve y se consuma en Estados Unidos, una política monetaria o política económica un poco más cerrada. Una política monetaria o una política económica, más que monetaria, un poco más cerrada, ¿ya? Entonces, con este proteccionismo lo que él busca es incentivar la producción y el empleo nacional. En la medida que el comercio internacional esté afecto a impuestos, implica mayor costo para las empresas, ¿ya? Por ende, se empieza a fabricar dentro. De hecho, también pretendía poner algunos aranceles a las empresas que produzcan fuera de Estados Unidos, por lo mismo, ¿ya? También viene por un tema de desconfianza. Algunos países podrían pensar que algunos problemas económicos se deberían a malas prácticas o a manipulación de divisas. Vale agregar que en el caso de Estados Unidos el déficit comercial en el año 2017 fue de 372.200 millones de dólares. Tienen un déficit comercial gigantesco y eso es lo que le problema también a Donald Trump, que lo vamos a estar viendo en unos gráficos más adelante. A ver, acá hay algunas consultas. Sí, efectivamente, Gabriel me dice que vimos en los últimos días unas fluctuaciones algo bruscas del dólar entre 7.12 y sobre los 7.20. ¿Por qué? Según las últimas declaraciones de Trump, los ánimos estarían más tranquilos. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el mercado ya no le está creyendo mucho a lo que dice Trump, porque en un momento dice una cosa, después se retracta, por ende el mercado lo que está haciendo está esperando, está a la espera de lo que pase en la reunión de la primera semana de octubre. Eso va a ser lo más importante para ver cómo se desarrolla esto, si llegan a un acuerdo completo, que es poco probable, si llegan a un acuerdo parcial, que es de lo que se estuvo hablando, o si derechamente no llegan a ningún tipo de acuerdo, ¿ya? Lo que ha hecho que el dólar se esté fortaleciendo en la última semana es el tema del impeachment de Trump. ¿Qué es lo que pasa? Encontraron ahí unas conversaciones entre Trump y el presidente de Ucrania, donde habla de que mandaba a investigar al hijo de su principal contendor en las próximas elecciones, por algunos temas fraudulentos que al parecer habían ahí entre medio, ¿ya? Y los demócratas se dieron cuenta de esta situación y lo publicaron en todas partes, y lo que significa un impeachment es tratar de destituir al presidente, ¿ya? Y eso es lo que ha estado, esta tensión política es lo que ha hecho que el dólar se esté fortaleciendo en la última semana. Y con respecto a la duración de la guerra comercial, la verdad es que es muy difícil saber cuándo va a parar, cuándo va a terminar esto. Pero hay unas hipótesis, ya que cada vez van tomando más fuerza, que indican que Trump lo que busca es como el próximo año, ya son las reelecciones de Estados Unidos, llegar a un acuerdo antes de las reelecciones para de esa forma llegar como el gran artífice del acuerdo comercial, ¿ya? Hay muchas hipótesis, pero podría ser probable una de esas. ¿Por qué el impeachment hace que el dólar se fortalezca? Lo que pasa es que el dólar, al igual que el oro, son dos activos refugio, ¿ya? Pero el oro en sí es un activo refugio contra riesgos inflacionarios, y el dólar es contra riesgos más políticos, incluso geopolíticos. Cuando hay problemas entre Estados Unidos e Irán, o entre Estados Unidos en su interior, etcétera, lo que hace la gente es cubrirse y comprar dólares. Entonces, si después vamos a un gráfico, por ejemplo, y comparamos el comportamiento del precio del dólar con respecto al comportamiento del precio del oro, vamos a ver que son inversos por lo general. Ya es por lo mismo. ¿Cuándo sube el oro y cuándo actúa como activo refugio? Cuando aumentan los riesgos inflacionarios. Y eso ocurre cuando hay mayores probabilidades de que los bancos centrales empiecen a bajar las tasas de interés. Vamos a ver el tema de la devaluación del yuan en un poquito más allá, ¿ya? Pero eso es un tema bien importante también. Por ende,
la política, ¿por qué se genera esta guerra comercial? Es por la política proteccionista de Donald Trump. Estados Unidos también se siente perdedor en la batalla que está por llegar, que es la batalla de lo que yo les comentaba del déficit comercial, donde está ganando mucho terreno China y Rusia específicamente. Y de cierta manera se está gestando un nuevo orden mundial que Trump le puso mucho ojo para no perder la calidad de líder económico, ¿ya? Para que Estados Unidos no pierda esa calidad de líder económico. Acá vemos el déficit comercial en total de los países, ¿ya? Acá no está Estados Unidos, pero acá tenemos China, México, Japón, Alemania, Irlanda, Italia, Malasia, en orden decreciente, con un total de 739.000, esto está expresado en millones de dólares, ¿ya? Entonces esto es lo que busca el proteccionismo, en el fondo disminuir. Donald Trump quiere disminuir ese déficit de 372.000 millones de dólares que tiene, que finalmente es un déficit que viene principalmente por el mercado y el comercio con China. Pensemos que China es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿ya? Y de cierta manera se está gestando un nuevo orden global que lo vamos a estar viendo, ¿ya? Pero también el tema del petróleo versus el 5G. El 5G nosotros nos referimos a la tecnología, ya están perdiendo terrenos y eso se está viendo reflejado en los mercados financieros. Podemos ver también las empresas cómo se han ido apreciando, aumentan el precio de las empresas más chinas, japonesas, ligadas a tecnología, más que las de Estados Unidos, y eso es un tema también a analizar. Los modelos de desarrollo chino en 3 fases, esto es un tema que específicamente hace que Trump pretenda mantener a raya a China con respecto a los temas tecnológicos. Estados Unidos también se centró en el petróleo y está perdiendo su posición como líder también, tanto tecnológico como productor de petróleo. Pensemos que Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo, pero también se está metiendo Rusia, y todo esto hace que, de cierta manera, Estados Unidos esté perdiendo protagonismo, y al perder protagonismo, también significa que el negocio que se va a empezar a hacer con otros países, y eso podría quitarle a Estados Unidos su cetro de líder económico a nivel global. Hay 2 grandes ejes que dominan el mundo en este momento, que son Rusia y China, ya que entre ellos están compitiendo por el occidente más tradicional, y también Estados Unidos y Europa, ¿ya? Entonces este nuevo paradigma es el que exige de nuevas guerras para poder, de cierta manera, debilitar al oponente, ¿ya? Y eso es lo que está buscando Estados Unidos, y al parecer le está funcionando bastante bien, porque vamos a ver los números. ¿Cómo se ha estado gestando esta guerra comercial? Esto es importante. Este es el desglose de la guerra comercial, pero cronológicamente hablando. ¿Cómo se ha intensificado la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Todo esto partió el día 6 de julio del año 2018, ya lleva aproximadamente un año y medio, ¿ya? Cuando Estados Unidos partió poniendo aranceles a China por un valor de 34.000 millones, ¿ya? Luego de este ataque, China respondió a Estados Unidos poniendo aranceles por el mismo valor, 34.000 millones. Esto es expresado en dólares. Luego del 6 de julio, el 23 de agosto del 2018, Estados Unidos volvió a poner aranceles a China, pero ahora por un valor de 16.000 millones, ¿ya? Y China contraatacó poniendo también los aranceles por el mismo monto a Estados Unidos. China siempre ha estado contraatacando. Estados Unidos es el que siempre está llevando el primer impulso, por así decirlo, de esta guerra comercial. No es China, China simplemente se está defendiendo, Estados Unidos es el más interesado en esto, ¿ya? El 17 de septiembre del año pasado, Estados Unidos puso aranceles por 200.000 millones de dólares, ¿ya? A un 10% de los productos importados desde China. Y China, por otra parte, contraatacó, pero en menor medida. Ya no lo puso a 200.000 millones de dólares, sino que a 60.000 millones de dólares, ¿ya? De diciembre del 2018 a marzo del 2019, Estados Unidos y China acordaron empezar a negociar y suspender temporalmente los nuevos aranceles. Esto duró poco de todas maneras. Sí, efectivamente, no son acumulables, ¿ya? En el fondo estos números no son acumulables, no es que
Estos son 34.000 millones, después de manera adicional 16.000 millones y así, ¿ya? Para que quede bien claro. El 10 de mayo del 2019, ya en este año, Estados Unidos decidió poner aranceles por 200.000 millones, ahora un 25% de productos importados desde China, y el 1 de junio, China, acá fue el 1 de junio que China puso aranceles por un 60.000 millones a un 25% también de productos importados desde Estados Unidos. Y ya lo último ha sido que Estados Unidos el 1 de agosto del 2019 le puso aranceles de 112.000 millones de dólares a un 15% de productos importados. En definitiva, de todos los bienes, acá dice, de los 540.000 millones de dólares en bienes que importa Estados Unidos a China, se han aplicado ya aranceles sobre 352.000 millones de dólares. ¿Ya? Es decir, todavía le queda espacio incluso a Estados Unidos para poner más aranceles. ¿Ya? Si no se alcanza un acuerdo rápido, probablemente para diciembre de este año, pretende aplicar aranceles a la totalidad de las importaciones que realiza de los productos chinos. Eso es lo que ha estipulado durante el mes pasado en sus declaraciones. ¿Ya? Eso por un lado. Con respecto a China, de los 120.000 millones de dólares en bienes que importa China de Estados Unidos, se han aplicado ya aranceles sobre 110.000 millones de dólares, es decir, ya tienen casi copado con aranceles todos los productos importados. Aunque el margen de maniobra de China para seguir grabando las importaciones de Estados Unidos es más limitada, acá entra lo que estábamos conversando y lo que preguntaron ustedes. Está devaluando su divisa para compensar el efecto de la guerra comercial. El tema de la devaluación, es un tema bien importante también. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene China, de cierta manera, para abaratar sus productos. Pensémoslo de la siguiente forma. Si China exporta bienes a Estados Unidos y Estados Unidos a estos bienes que llegan de China les pone un impuesto para encarecerlos y que de esa forma incentivar que el consumo de estos productos sean más por los fabricantes de Estados Unidos que por los fabricantes de China, porque son bienes más caros, China lo que hace es devaluar su moneda. Por ende, la producción de estos productos le cuesta menos, es más barata, por una parte, y por ende el precio final de venta es menor. Y de esa forma intenta China compensar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es peligroso, ¿por qué? En el corto plazo le puede resultar, pero en el mediano y largo plazo no es factible para la economía china, porque una moneda depreciada, una moneda devaluada, hace que la gente, que las personas, que los hogares y que las empresas chinas pierdan poder adquisitivo. Yo con mi yuan, que antes podía hacer X cantidad de cosas, ahora ya no puedo hacer eso, porque pierde valor, tiene menos valor. Y eso, en definitiva, le impacta y merma a la economía china. Es por eso que China no tiene tanto espacio tampoco para maniobrar con el tema de la devaluación del yuan. Lo puede hacer, puede tener un efecto en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no es factible. Es por eso que lo que busca China es llegar a un acuerdo económico. ¿Cuál es el sector que se ha visto más perjudicado? ¿Cuál es el sector que se ha visto más perjudicado, no solo en China o en Estados Unidos, sino que a nivel global? Pensemos que una guerra comercial no impacta solamente a estos dos países. El mercado hoy en día está tan globalizado que lo más probable es que impacte en dominó a una seguidilla de países y entre esos también se encuentra Chile. Tenemos que pensar que Chile es el principal productor de cobre y China es el principal consumidor. Por ende, si es que China está en un mal pie económico, obviamente, que es el principal consumidor de cobre, la demanda de cobre disminuye y el precio del metal rojo también lo hace. Y por cada peso
por cada centavo, disculpen, que disminuye el cobre, por cada centavo que disminuye el precio del cobre, las arcas fiscales de Chile dejan de percibir 60 millones de dólares. Ese es el impacto neto. Por ende, inmediatamente el peso chileno se ve depreciado, y es por eso que hemos visto una depreciación del peso chileno, y si se deprecia el peso chileno, se fortalece el dólar con respecto al peso chileno, y por eso tenemos hoy en día un tipo de cambio en los 725 pesos. Alejandra me pregunta, ¿qué esperar del cambio dólar americano peso chileno en lo que queda del año? Vamos a hacer al final del seminario el análisis técnico, pero lo que estamos esperando nosotros son los 730 en el corto plazo, incluso si es que no llegan a acuerdos durante la semana del 1 de octubre y si se intensifican los riesgos y se intensifican también las tensiones comerciales, podríamos ver a un dólar seguir fortaleciéndose, a un cobre seguir debilitándose y por ende a un tipo de cambio superar los 730 e incluso ir a buscar los máximos que están en los 750 pesos. ¿En cuánto afecta cada centavo? En 60 millones de dólares. El mayor deterioro está en el sector manufacturero, ¿ya? Y no solo de Estados Unidos. Se traspasa a todo el mundo. Estados Unidos, Japón, China, Eurozona. Este es el gráfico del PMI manufacturero. El PMI es un indicador de la industria de cada país. ¿Ya? Este indicador se expresa de la siguiente forma. Va del 0 al 50 y del 50 al 100. Ese es el rango del indicador. Cuando está sobre 50, lo que nos indica es una expansión de la industria manufacturera en el país. Cuando está por debajo de 50, lo que nos indica es una contracción de la industria manufacturera del país. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Si nos damos cuenta, Estados Unidos lleva desde el año 2014, incluso antes, siempre por sobre el 50, marcando incluso máximos en 58, en 57, en estas zonas. Pero hoy en día ya está rozando la zona de contracción, ya está saliendo por debajo de los 50 puntos, es decir, ya se está contrayendo la industria manufacturera de Estados Unidos, algo que no pasaba hace años, desde la crisis subprime. En Japón están incluso peor, ya están en 49, ya están en zona de contracción. La eurozona también, llegando y entrando en zona de contracción fuerte, y también China. China en zona de contracción llegando a los 49 puntos. Es decir, las principales economías mundiales ya se están contrayendo. Si nosotros vamos a ver el crecimiento de Alemania, por ejemplo, en el último trimestre fue de un menos 0,1%, es decir, la economía de Alemania no está creciendo. Y tenemos que pensar que Alemania es la principal locomotora o la principal economía de la zona euro, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué Estados Unidos ha sido uno de los que más ha aguantado? ¿Y por qué China está tan débil? Porque la industria manufacturera de China es muy importante. China es un país muy industrial, muy manufacturero. Para ellos es muy importante eso. En cambio, Estados Unidos, su economía se ve reflejado específicamente en el consumo, ¿ya? Tenemos que pensar que el 75% del PIB de Estados Unidos, es decir, del crecimiento económico de Estados Unidos, se explica por la partida de consumo, por el consumidor, por los servicios. Entonces, es por eso que Estados Unidos ha aguantado de mejor manera esta, entre comillas, crisis que se está formando. Pero aún así, si nosotros vamos a ver las confianzas del consumidor, el gráfico de confianza del consumidor, el gráfico también del gasto del consumidor en Estados Unidos, o las ventas de retail, las ventas minoristas, vamos a dar cuenta que están en tendencia bajista, tanto las ventas minoristas como la confianza del consumidor, como el gasto del consumidor. La gente no está gastando tanto como venía gastando antes. Y eso es porque las expectativas no son buenas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, gastamos, no sé, en promedio mensual 20.000 pesos en todo el mes, por poner un ejemplo? Pero vemos que en nuestra oficina, en nuestra empresa, despidieron a la mitad del personal. Yo me asusto, obviamente. Me asusto y ¿qué hago? Me abrocho el cinturón y empiezo a gastar menos y empiezo a ahorrar más.
Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está gastando menos y está ahorrando más porque la gente, las expectativas que tiene y la confianza que tiene en la economía no es la mejor actualmente. ¿Ya? Eso, por un lado. Y por otro lado, ¿dónde estamos ahora? De cierta manera, la estrategia le está funcionando a Donald Trump, ¿ya? Porque los datos muestran una situación saludable. Si nosotros vamos a analizar los datos de Estados Unidos de crecimiento, está creciendo sobre el 2%. La inflación, si bien es cierto, no está en el 2%, que es el rango meta de la Reserva Federal, está cerca, está en torno a un 1,5%. Y también el desempleo en Estados Unidos se encuentra en pleno empleo, en 3,7%, una tasa que es la tasa más baja de los últimos 50 años. ¿Ya? La preocupación en sí, hoy en día, ahí está el gráfico de la tasa de desempleo, la preocupación en sí, hoy en día, está en la situación económica a nivel ya internacional. ¿Ya? Y es por eso que la Reserva Federal, que, de cierta manera es el Banco Central de Estados Unidos, ha empezado a disminuir las tasas de interés para poder incentivar la economía. ¿Ya? En ese punto quiero hacer un paréntesis para que se entienda cómo funciona eso. Si yo lo que hago es que estoy viendo que el mercado de cierta manera está entrando en desaceleración, que la economía se está desacelerando, lo que hago es disminuir las tasas de interés como Banco Central. ¿Para qué? Para la gente sea más barato endeudarse, pedir créditos y seguir consumiendo. ¿Ya? Si ustedes se van a ver los diarios o la prensa escrita o la prensa en las noticias también acá en Chile, en todas partes está saliendo que las tasas, por ejemplo, de los créditos hipotecarios están en mínimos históricos. Y eso es por lo mismo, porque el Banco Central de Chile ha estado disminuyendo la tasa durante el año, ya lleva un 1% de disminución durante el año para poder incentivar y apuntalar la economía. Hola Pablo, sí, si vamos a subir este seminario lo vamos a ver para verlo después, no hay problema. ¿Y dónde está China? La situación de China no estando mal, sí está aterrizando. ¿Ya? China es un país que hace 2 años atrás o 3 años atrás estaba creciendo en torno al 10%, hoy día ya está en un 6,5%, lo cual es muy bajo para China. Y por otro lado, la semana pasada salió hablando uno de los ministros de China y dijo que ya crecer por sobre el 6% es muy difícil para China. Y eso es lo que se está, obviamente, es en parte por la guerra comercial. Probablemente una economía creciendo un 10% se iba a tener que desacelerar en algún momento, pero la forma en que lo está haciendo, de cierta manera, se debe también a la guerra comercial. El año 2010, por ejemplo, estaba creciendo a un 12%, el año 2014 estaba a un 8%, hoy día ya va creciendo a un 6,5%. Y esta es la situación económica a nivel mundial. Esta es la situación económica a nivel mundial. Este es el Producto Interno Bruto, este es el crecimiento anual de Estados Unidos, que si bien es cierto, se ha mantenido estable durante los últimos, estos son por trimestre, durante los últimos trimestres ya ha estado disminuyendo, está en una tendencia bajista donde cada vez los máximos son menores, ¿ya? Eso es preocupante. Este es el crecimiento de Japón. Japón está creciendo en torno al 1%, es un crecimiento muy bajo. Este es el Producto Interno Bruto, el crecimiento de Europa, que también está en tendencia bajista, y este es el crecimiento de China, que está en una tendencia absolutamente bajista. A pesar de eso, sigue creciendo por sobre el 6%, pero aún así es una situación negativa. Ya por ende, lo que nosotros estamos viendo es que todo esto de la guerra comercial impacta a todo el mercado y de manera negativa. Siempre cuando hay políticas de proteccionismo y disminuir un poco la apertura comercial es negativo, nunca es positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué relación hay entre la salud de la economía y el comportamiento de la bolsa? Esto es bien importante. Acá nosotros tenemos el Producto Interno Bruto. Acá está el... Acá tenemos el gráfico del Producto Interno Bruto. Acá está el 0%. ¿Ya? ¿Qué pasa con la bolsa cada vez que
crecimiento económico tiende a cero. Esto ocurrió, por ejemplo, en 1970. La bolsa, o sea, el crecimiento económico tendió a cero y la bolsa cayó un 30%, la bolsa de Estados Unidos. Este es el Standard & Poor's. En 1975 llegó al 0% y acá la bolsa cayó un 48%. En 1980 lo mismo, 0%, la bolsa cayó un 17%. En 1990 la bolsa cayó un 20% cuando llegó el crecimiento económico a cero también. Esta es la más importante, junto con esta ya es la crisis de las .com, 50%, y esta ya es la subprime, donde la economía de Estados Unidos disminuyó, incluso llegó a disminuir casi un 3%, y la bolsa cayó un 51%. Hoy en día el crecimiento está acá, pero de continuar de esta forma la economía y la guerra comercial, probablemente el crecimiento empiece a tender a caer. Y llegando al 0% puede ser preocupante y no es para nada positivo para la bolsa. El gráfico de arriba es el gráfico del Standard & Poor's de Estados Unidos, que es el principal indicador económico de las bolsas en sí. Ahora, ¿qué hace la Reserva Federal para frenar? ¿Qué hace la Reserva Federal de cierta manera para frenar esta situación? La Reserva Federal está preocupada por la débil situación económica a nivel mundial y específicamente de Europa y de China, ya lo está comentando. De cierta manera está cediendo a las presiones de Donald Trump, que lo único que quiere Donald Trump es bajar las tasas de interés en Estados Unidos, ¿ya? Y ya lo ha venido haciendo, de hecho, la Reserva Federal. Ya llegó al target, ya tiene el objetivo, o las tasas de Estados Unidos están en torno al 1,75 y 2%, a pesar de que en la reunión del 18 de septiembre comentaron que no pretenden bajar más la tasa. Pero seguramente si continúan los datos de manufactura malos y en Estados Unidos empiezan a salir malos los datos de servicios, lo más probable es que la Reserva Federal se vea obligada a disminuir la tasa de interés nuevamente. Y cuando Estados Unidos baja la tasa, la renta variable sube y el dólar disminuye. Tenemos que estar atentos a esa relación, ¿ya? ¿Qué debemos esperar de los bancos centrales, por lo tanto, durante los próximos meses? Probablemente más de lo mismo. Las tasas de interés están cada vez más bajas. Estas son las tasas de interés globales desde el año 1984 a la fecha. Los bancos centrales, al aplicar una política monetaria más expansiva, van disminuyendo las tasas y esto hace que la renta variable suba y esto hace que las divisas del país que baja las tasas se deprecien. Si nos damos cuenta, hoy en día, y esto es lo preocupante, las tasas ya están en negativo. Es decir, el Banco Central no tiene poder de maniobra con su política monetaria para poder incentivar la economía a través de bajas de tasas. Tiene otras herramientas como inyecciones de liquidez, pero que también la han estado utilizando. Compra de bonos soberanos, corporativos e hipotecarios. Esta es otra forma que tienen los bancos centrales de incentivar la economía. Comprando bonos soberanos, comprando bonos corporativos y bonos hipotecarios, y de esta forma inyecta liquidez al mercado para que haya más capital dando vuelta y de esa forma se empiece a producir más, fabricar más, emplear más, etc. Pero también es algo de lo que se está abusando de cierta manera, al igual que las bajas de tasas. Y es por eso que la Reserva Federal no quiere bajar más la tasa. Por ejemplo, Europa hoy en día se encuentra con un crecimiento en torno al 1% y con una inflación en torno también al 1%, con proyecciones de que siga disminuyendo, pero las tasas de interés en Europa ya están cerca del 0%, están en un 0,1%, es decir, ya el Banco Central Europeo no tiene mucho espacio para seguir incentivando la economía. Lo que queda es más las políticas fiscales, que el gobierno empiece a inyectar liquidez, o por ejemplo lo que está haciendo Chile es, el gobierno de Chile está inyectando liquidez en infraestructura, en el Ministerio de Obras Públicas, para que de esa forma empiece a haber más trabajo y de cierta manera que disminuya el desempleo y emplear más gente, y obviamente eso hace que el consumo se vaya intensificando. Ese es como el gran círculo virtuoso de la economía. Y
el endeudamiento a nivel global. Las economías están muy endeudadas. Ya, si nos vamos a ver desde 1999 hasta la fecha, las economías en sí están con deudas que casi alcanzan el PIB anual de las economías. Es decir, no es un panorama tan positivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo todo esto impacta al dólar? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya una consulta? ¿Ven la pantalla? Ah, ya, perfecto, ya. Perfecto, denme un segundo, por favor. Ya, muchas gracias. Denme un segundo. Ahora sí la deberían estar viendo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo impacta el dólar? Vamos a ver primero el dólar index, que el dólar index es el índice del dólar a nivel global, y después vamos a seguir con el dólar peso, que era lo que nos importaba. Vamos a buscar el dólar index y vamos a buscar el dólar peso y vamos a analizarlo técnicamente para ver qué es lo que se espera y cuáles son los escenarios que se podrían dar en la eventual reunión. Esto lo analizamos técnicamente, análisis técnico puro, ¿ya? Pero para eso también es importante entender las noticias. Tenemos dos escenarios probables para el dólar index. Este es el comportamiento del dólar index desde el año 2018. Veámoslo desde el 2019. Ahí está el 14 de febrero. Ahí está desde abril. Ya. Esto es desde el 1 de enero del 2018 a la fecha. Si lo queríamos ver del 2019 está acá. 31 de enero, ahí lo tenemos. Ya, 1 de enero del 2019. Ya vemos que durante el año el dólar index, el dólar, el billete verde a nivel internacional, está en una clara tendencia alcista. Se ha apreciado, se ha fortalecido por lo mismo. Acá hay una pregunta interesante que me hace Antonio. Me dice: hola José Raúl, he visto que siempre se analiza el cobre, la bolsa china y el dólar index en relación con el peso chileno. ¿Nos podría ayudar a entender un poco con tu experiencia cómo suelen estar? Sí, absolutamente. Vamos a ver el cobre también. Muy buen dato. Lo vamos a agregar acá. Ya. ¿Qué es lo que pasa? El dólar peso, el dólar contra el peso chileno, que es este, está compuesto por dos divisas. Por la primera, que es el dólar que tenemos acá, USD, y por la segunda, que es el CLP, que es el peso, ¿ya? Por ende, ¿por qué usamos el dólar index? Porque el dólar index te indica la fortaleza o debilidad del dólar con respecto a una canasta de divisas, ¿ya? En el fondo es la fortaleza o debilidad del dólar en sí, del billete verde. Si es que este índice se fortalece, se tiende a fortalecer también el dólar peso. ¿Por qué? Porque el dólar, piénsenlo como una división. Tenemos USD dividido en CLP.
Si el de arriba sube, la división completa sube. Por ende, si el dólar se aprecia, el dólar peso completo se aprecia. Y por otro lado, tenemos el cobre, que vemos que el cobre está con una tendencia bajista importante, debido a lo mismo, ¿ya? Miren, acá está el cobre desde enero del 2019. Estuvo subiendo la primera parte del año, pero ya desde abril empezó a caer con fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Al ser Chile el principal productor de cobre, si es que el precio del cobre disminuye, es lo que le comentaba en un inicio, las arcas fiscales de Chile reciben menos dinero y eso es negativo para la economía, por ende se debilita el peso nacional. Entonces pensémoslo como una división. Si tenemos el USD arriba dividido en CLP y el de abajo se debilita, cae, la división completa sube. Es por eso que durante el año completo hemos visto cómo el dólar se ha fortalecido y cómo el precio del cobre ha disminuido. Por ende, hemos visto cómo el dólar, la primera moneda, sube y cómo la segunda moneda baja, y eso hace que el aumento en el tipo de cambio sea muy importante y muy rápido. ¿Cuáles son las probabilidades de la reunión de octubre? Que lleguen a un acuerdo y que no lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es la más probable? A mi juicio y al del mercado en sí, es que no lleguen a un acuerdo, ¿ya? De hecho, se está hablando mucho de algún acuerdo parcial y cosas así, pero tampoco se tiene certeza de eso. Si es que durante la próxima semana no se llegan a acuerdos comerciales, lo más probable es que veamos que el dólar se va a seguir fortaleciendo. ¿Hasta dónde? Vamos a agregar un indicador que se llaman bandas de Bollinger. Y lo vamos a ver un poquito más de largo plazo, en gráficos semanales. Lo más probable es que el dólar index, si es que no se llega a acuerdo, suba a sus techos anteriores, que vienen expresados por esa línea de acá, que serían los 99.325. Incluso, si llegase a superar esa línea, podría subir hasta los máximos anteriores. Esto es solo análisis técnico. Podría subir a los 100.264. Si esto ocurre, probablemente veamos que el dólar peso supere esta zona. Supere la zona de los 728. ¿Ya? Por otra parte, si no se llega a acuerdo, dijimos que este es el escenario de que no se llegue a acuerdo, que el dólar se fortalezca. Si es que no se llega a acuerdo, lo más probable es que el cobre siga cayendo, ¿ya? Porque la situación de China no va a mejorar. Todo lo contrario, si no se llega a acuerdo, la situación de China va a empeorar. Y eso haría que el cobre también empeore. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel piso, que son los 55.79. Esto está expresado no en dólares por libra, sino que en dólares por tonelada. Si quisiéramos pasarlo a dólares por libra, simplemente dividimos 55.79 en 22.04. Y eso me da 2,53. Es decir, podría llegar perfectamente a 2,53 dólares la libra. La reunión, Tomás, es la primera semana de octubre, ya en particular, por el momento, tendría que ser ya el 1 de octubre, pero siempre hay modificaciones y cosas así, pero esa es como la fecha tentativa, pero ya va a ser la próxima semana. Si vamos a ver el gráfico del cobre un poco más a largo plazo, nos vamos a dar cuenta que tiene incluso un piso en los 54.93. 54.93 dividido en 22.04 son los 2,49. Y el piso más importante vendría siendo este, 54.26, que son los 2,45 dólares la libra. Este en caso de que no se llegue a ningún tipo de acuerdo. Por ende, si es que no se llega a acuerdo, lo que podríamos ver es un fortalecimiento del dólar y una depreciación del cobre, por ende del peso nacional, lo que nos podría llevar al tipo de cambio incluso a los máximos anteriores, que son los 756 pesos por dólar. ¿Ya? Este es el escenario más probable, más esperable, sobre todo
si es que el tipo de cambio logra superar el techo anterior, que está en los 731, 730. Si el tipo de cambio, si el dólar peso supera los 730, lo más probable es que vaya a los 756. Es por eso que los 730 es un nivel tan importante. Ahora, si es que se llegan a acuerdo en la reunión, que es poco probable, pero existe esa posibilidad, el dólar index debiese tender a bajar, se daría todo el escenario contrario. Hasta los 95, el cobre debiese tender a subir hacia los 60,83, que eso es los 2,75 dólares la libra, y el tipo de cambio local, el dólar contra el peso chileno, podría caer incluso hasta la zona de los 700 pesos como primeros objetivos, y segundos objetivos incluso 680, 675. Es por eso que la reunión de la próxima semana cobra vital importancia. Para que tengamos en la cabeza y como conclusión, si es que no se llegan a acuerdos y aumentan las tensiones comerciales, el dólar se fortalece y el peso se debilita como consecuencia de una debilidad del precio del cobre. En cambio, si llegan a acuerdos, el dólar se debilita y el cobre se fortalece. ¿Ya? Gabriel me pregunta otra vez, ¿cuándo es exactamente la reunión entre Estados Unidos y China? Exactamente, la fecha tentativa es el 1 de octubre, ¿ya? Pero siempre se están cambiando las fechas, ¿ya? Lo más probable es que el lunes se tenga una fecha clara, pero sí o sí es la próxima semana, es la primera semana de octubre, ¿ya? Probablemente, y lo más lógico es que sea el 1 de octubre, ¿ya? Hugo me está preguntando por el oro. La verdad es que no puedo ver en este seminario específicamente el oro, pero nosotros hacemos todos los días a las 9:30 de la mañana, hora Chile, un seminario de apertura de mercado donde analizamos todos los instrumentos. Standard & Poor's de Estados Unidos, el Nasdaq, el dólar peso, el dólar index, el oro, el petróleo, el eurodólar, analizamos todo ahí, ¿ya? Así que los dejo invitados a ese seminario también. Simplemente tienen que ingresar a www.xtb.com, cerciórense de que sea América Latina o Chile, y se van acá en formación. Y acá les aparecen los seminarios en vivo. En formación se van a webinars, y les aparecen los seminarios acá. Estos son los que damos nosotros, operando la apertura de Wall Street, todos los días a las 9:30 de la mañana, hora Chile. Y acá se pueden inscribir, les va a llegar el link. ¿Ya? La renta variable americana no va en este seminario, era relacionado con el dólar, ¿ya? Así que mañana a las 9:30, todos los que tengan dudas con los otros instrumentos, por favor métanse al seminario y ahí los voy a aclarar todos, ¿ya? Muchas gracias a todos, estimados, por su participación y espero que les haya servido. Cualquier cosa, lo que necesiten, ustedes ya tienen el contacto de su ejecutivo, así que para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Muchas gracias y muy amables a todos. Que estén muy bien.